Oye, Anderson, fin de semana interesante de boxeo el fin de Oye, ¿quién semana. no aguantará presión hacer? Ay, mi Sí, madre. mira, Anderson, pero antes de ir al fin de semana de boxeo, de eso estábamos hablando, Anderson, de lo que es lo que fue el Mundial Juvenil que hablábamos con Carlito El Abayalde, que fue un campeón Ujú. nacional en Puerto Rico, Anderson, y yo sé que tú le diste seguimiento a este Mundial Juvenil, Sí, donde sí. terminó Cuba con dos campeones mundiales. Estos son unos highlights de los momentos históricos del Sí, boxeo. eso, Nosotros eso haciendo esa definitivamente sección. fueron los momentos históricos del Mundial. Un campeonato mundial del cual, o sea, en este tipo de torneos donde los peleadores, o sea, es hasta 17 años, para que la gente lo conozca, ¿no? Fue un Mundial juvenil. Es complicado a veces cuando uno está en estos medios boxísticos, seguir el boxeo profesional y entonces seguir también el campeonato mundial juvenil. Pero obviamente, una gran actuación de Cuba, pero señores, no podemos dejarnos de pasar por alto de que fue grande la actuación de Uzbekistán. Por primera vez dominó el medallero del campeonato mundial. Los 10 peleadores que llevó, los 10 peleadores cogieron medallas. Esas. O sea, Ujú. 5 de oro, 2 de plata y 3 de bronce para Uzbekistán. Incluso en el pase, en semifinales, 3 uzbecos derrotaron a 3 cubanos. O sea, porque nosotros metimos a 6 peleadores en semis y finalmente quedamos en 3 discutiendo preseas de oro porque perdimos con Uzbekistán en semi. O sea, que básicamente Uzbekistán tuvo uno de los históricamente eh, hacen historia, obviamente, pero llevaron un equipo de lujo porque los 10 peleadores obtuvieron medallas. Esa es la realidad. Pero ahí lo podemos ver materializado, como lo decía, ¿no? 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce para Uzbekistán. La India, otra participación tremenda en este Mundial Juvenil. Kazajstán, 2 de oro. El Reino Unido con 2 de oro, 2 de plata y Ucrania. 3 de bronce. Buena actuación también. Ucrania, una gran actuación. Y Cuba en el sexto lugar, César, por países, ¿no? 2 de oro, una de plata y 3 de bronce. Yo creo que una gran actuación también de la escuadra cubana en el boxeo juvenil, pero hay países que vienen pisando fuerte aquí, incluso la India en el pasado mundial de mayores tuvo una gran actuación también. Uzbekistán, Kazajstán son países que vienen por ahí dándole durísimo y sin menospreciar la actuación de Cuba, debemos entender que podemos decir que ha perdido un poquito de terreno también, ¿no? Porque estos países le vienen dando duro. O sea, 5 medallas de oro dominando el torneo con 3 de plata y 2 de bronce no es nada despreciable para los uzbecos, ¿no? No No, es nada, nada nada. despreciable. Imagínate Kazajstán metiendo las manos. Y un dato importante, César. México corona un campeón y un Y un subcampeón, pero ese subcampeón. campeón mexicano, quien le ganó a Edward Marín, el peleador cubano de los Ujú. 51 kilogramos, es el primer campeón mexicano en torneos mundiales, o en campeonatos mundiales juveniles desde 2008. O sea, yo creo que es una actuación interesante para el país azteca y hay que seguir a este Bonilla. peleador Son gemelos. Ari Bonilla. Ari Bonilla. Increíble, Son gemelos, increíble son este dos peleador gemelos que son Ari muy Bonilla. buenos los dos. Sí, señor. Muy Oye, buen peleador, pero por ahí nos dejó esas postales en Mundial Juvenil, como yo les decía, las coronas de Ronnie Álvarez y Adrián Fresneda por Cuba, una plata de Guamarín y 3 bronces, y definitivamente una actuación interesante. Pero, César, yo creo que es interesante también decir que finalmente termina Cuba teniendo una actuación que supera lo que fue lo que fue el Campeonato Mundial Juvenil anterior, donde ujú. Cuba solamente obtuvo una presea dorada eh, con un peso alto, José Luis Felimón, quien hace algún tiempo tuvo un accidente del tránsito en Cuba y yo creo que está aún convaleciente. No estoy seguro del estado de salud de Felimón, pero ese fue el único cubano que se coronó en el pasado mundial. Supera a Cuba con creces, pero hay países que vienen pisándole los talones también a la escuadra cubana. Eso es cierto decirlo también. Eso es así. Así,
Y Puerto Rico tuvo una buena actuación a pesar de la salida temprano de muchos de los que podían haber hecho mejor, pero también, como le mencioné a Carlitos, el Abayal de Morales, que lo tuvimos aquí, que fue campeón nacional, Juanmita López, el hijo de Juanma López, que lo hablamos la semana pasada, logró bronce y perdió por el bronce cerrado. Tuvimos a Carlitos de León también, que logró entrar ahí a esos cuartos de finales también y se eliminó en la primera parte de esos cuartos de finales. Y los demás pues hicieron una buena actuación, pero yo le hice varias preguntas a este muchacho, no buscando excusas ni nada, es buscando realidad para que la gente tenga de la boca de un muchacho que pasó por ahí la situación que está pasando con Puerto Rico y por qué vemos tanto peleador puertorriqueño emigrando a Estados Unidos, como el caso de el más famoso aquí, el favorito de todo aquí, la bestia, Sander Saya, que se tuvo que ir a temprana edad de Puerto Rico y desarrollarse en los circuitos de Estados Unidos y en la escuela de Estados Unidos y en todos lados, porque en Puerto Rico no hay apoyo para el boxeo aficionado, el apoyo que había antes, en otros años antes. Ahora la política se ha infiltrado y mucha corrupción, muchas cosas. Ya tú viste la historia de este muchacho, que se supone que él fuera el clasificado y entonces no lo llevaron a unas competencias, tuvieron que estar cabildeando ahí Ricky Marquez, su entrenador, su papá y todo el mundo para que lo llevaran. Así le ha pasado a muchos, precisamente eso le pasó a Félix Tito Trinidad en su época, que no lo llevaron por la edad y un montón de cosas, y mira dónde terminó Félix Tito Trinidad, siendo uno de los más grandes peleadores de la historia boricua, y se tuvo que ir al profesionalismo porque ya su papá y su gente no aguantaban más y dijeron vámonos a profesional. Así le está pasando a muchos. Estos dos muchachos son un ejemplo. Como te dije, tiene un hermano en el peso Walter, Carlos Pavito Morales, y él, que es 126 libras, debuta este sábado. Ya tuviste la historia con su papá y su mamá. Por tal razón, es que muchas veces cuando la gente no comprende la historia, como a veces me pasa a mí, que yo te pregunto a ti, porque tú eres el que conoces Cuba, ¿verdad? Pues nos equivocamos a la hora de juzgar a estos muchachos, y cuando llegan al profesionalismo, dice como un país como Puerto Rico, que no te trae muchas medallas en el mundial, y cuando las traen hay que celebrarlas, como por ejemplo Sniper Pedraza y McWilliam Arroyo, que tuvieron grandes actuaciones en ese mundial, en esos mundiales, ¿verdad? Y son pocos, tú sabes, en el juvenil también, en el olímpico juvenil también, este muchacho Manny Rodríguez, que estuvo peleando el otro día, el gallo también, fue campeón olímpico juvenil. Oye, son pocas, por eso es que uno se las sabe y uno puede mantenerlas aquí. Pueden haber una anterior a la época de nosotros, pero estos muchachos, el problema ahora en Puerto Rico data de la situación económica. Estos muchachos tienen que estar recogiendo dinero en las luces, como uno dice, haciendo colecta los papás para pagarse sus pasajes y para hacer muchas cosas que se supone que la federación haga por ellos con el budget que tienen, pero son cosas complicadas, son cosas políticas. Aquí lo que importa es el deporte. En Cuba funciona un poquito distinto, al menos hasta estas categorías. Funciona un poquito distinto, al menos hasta estas categorías. Yo creo que no tienen excesos, pero tienen lo necesario. Y bueno, y logran sacar el resultado, porque yo creo que indiscutiblemente hay muchísimo talento en Cuba y yo creo que se trabaja bien. Yo creo que la fractura está cuando esta camada de peleadores hace la transición hacia el boxeo de mayores, así sea amateur, y se dan cuenta que hay muchos problemas, ¿no? Entonces, la mentalidad del deportista cubano en general ha cambiado tanto que estos peleadores ya desde que tienen 13, 14 años saben que probablemente el futuro sea ser profesional. Y desgraciadamente en el boxeo tienes que irte de Cuba. Y me pueden decir, pero espérate, los domadores están boxeando como profesional. Sí, los domadores están boxeando como profesional, pero los que están boxeando como profesional desde la Federación Cubana son peleadores que tienen 3 o 4 ciclos olímpicos. O sea, que estos peleadores jóvenes ahora mismo no van a tener la oportunidad, y son los peleadores que están dejando Cuba. Hemos visto en los últimos 2-3 años cómo se ha ido de Cuba Raimundo y todo el mundo. Se han ido peleadores talentosos, peleadores
no menos talentosos y peleadores un poquito menos talentosos. O sea, todos se van porque ha cambiado el espectro del peleador cubano. Ahora, hasta esta categoría, hasta esta instancia del boxeo juvenil, yo creo que todavía funciona algo de lo que fue el movimiento deportivo cubano hace años atrás. O sea, yo creo que todavía funciona algo, pero el medallero lo demuestra. Hemos ido perdiendo un poco de terreno. Yo creo que el mundial pasado fue una muestra clara también. Y al final del día, lo que se ve es el desgaste de el sistema deportivo cubano y los resultados del movimiento deportivo cubano. Ese es un desgaste y desangrándose constantemente, César, porque si se van, en algún momento los resultados van a seguir bajando. O sea, porque incluso esto en el boxeo no ha pasado, pero en el béisbol está pasando a día de hoy que peloteros con 13 y 14 años se están yendo de Cuba. De temprana edad. Están yendo para Dominicana. O sea, ya los ven que son talentos y a los 13, 14 se van. En el boxeo todavía no ha pasado con estas edades, pero en algún momento va a pasar en el boxeo también. Sí, sí. Mira, por ahí llegó una de las moles. Gabriel Pizarro ya te saluda por ahí. Lázaro R dice que Teófimo llegó primero a las 140, se quiere quedar con todo, a ver si aguanta la turba que le viene atrás. 140, eso lo vamos a discutir ahorita. Mario Blanco nos dice, César sabe que el tren no hay quien lo pare. Lo siento por los boricuas, pero el tren pasará para el frente. Dice, mira, Luisito Rodríguez nos dice que también Dominicana. No sé qué queda fuera, cogieron un bronce. Cogieron un bronce también, sí, señor. Sí, señor. Aquí de Puerto Rico y de Cuba y no se quiere quedar fuera. Sí, señor, a Luisito, mira ahí. Luisito, gracias por escribirme. Oye, Larry Rivero nos dice, saludos señores, y acuérdense que Cuba solo peleó 8 peleadores, con 8 peleadores, señores. Bueno, pero eso, la primera pregunta es porque nosotros tenemos que ser justos, ¿no? O sea, ¿por qué Cuba llevó 8 peleadores? Ellos no tenían el budget para llevar a 10. Eso es lo primero que hay que decir aquí. O sea, porque que no me digan que esos 2 cupos, que en Cuba no había talento para llenar esos otros 2 cupos. Que no me digan eso. Dice, llama la atención Noruega y Armenia, dice Eric Landi, con una medalla de oro y el caso de Noruega con un bronce también. Muy interesante eso, para que ustedes vean que la gente de nosotros sigue en todo eso. Cuba va a dejar de ser potencia a nivel aficionado. Ya los muchachos están abriendo los ojos, dice los tóxicos. Fresh Zombie dice que se reporta, señores, en sintonía desde Panamá, esperando que quemen el almacén. Isael Pérez dice, el lugar no hace al hombre, el hombre hace el lugar. Dejen el regionalismo. Saludos. Mi like por ahí, gracias. No entendí. No, eso es un... Eso es mira, eso es para lo positivo, mira. Yo siempre me quedo con la gente positiva. Sí, yo también. Eso es porque él está diciendo que cuando salen los muchachos de sus países y van a otros países y hacen bien, o sea, y crecen y aportan y todo eso. No siempre es para bien. No siempre. Bueno, no siempre, pero hay que nosotros es para bien. A ver, por ejemplo, ¿no? Que salgan, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Peloteros de Cuba, porque si tienen que ir y tienen que venir boxeadores de Cuba, es para bien del peleador y para bien de ellos. Pero eso denota que es para mal de la sociedad cubana, porque están escapando los que pueden y tienen talentos y pueden hacer grandes cosas afuera porque tienen talento, pero ese es el reflejo de una sociedad endeble que es imposible vivir en ella. Lo que pasa es que los peloteros, los boxeadores y todos se van, lo logran y bueno, felicidades. Pero la sociedad, como sociedad, no es para bien de la sociedad. Porque si alguien escapa, es que las cosas ahí no están bien. Precisamente, por lo menos en el caso de Cuba. Precisamente eso es lo que pasa en Puerto Rico, que eso es una cosa de la que te quiero hablar, para ir cerrando el tema del aficionado, porque tuvimos a Carlitos aquí que debuta ahora en profesional. Mira, precisamente eso es un problema en Puerto Rico también, que la federación pues no está ayudando a estos boxeadores. Por mucho tiempo ya llevan la cuestión política también en Puerto Rico es un desastre. No hay liderazgo en muchas facetas, no solamente en el deporte, en un montón de otras cosas. Y entonces por eso vemos analistas, que eso es una cosa que te voy a anunciar aquí, que el jueves voy a tener un programa especial, Anderson, solamente para Facebook, el jueves,
precisamente voy a tener unos invitados especiales analizando se está cuadrando ahora mismo para este jueves. Les voy a anunciar la hora, estén pendientes, esto es solo para Facebook. Invitados especiales, súper especiales y que pueden hablar del tema. Y también estaremos analizando un análisis que hizo nuestro amigo, ¿te acuerdas? Giovanni Pérez, Gino Boxing. ¿Te acuerdas? Estuvo por aquí, estuvo Gino. contigo en Béisbol AA y esas cosas con el amigo. ¿Cómo que béisbol AA? No, boxeo AA. Alberto, ¿verdad? Alberto de Puños Cubanos y tú, ¿verdad? Tenían allá boxeo AA hace un tiempo. Boxeo AA. Él estuvo con ustedes, él estuvo contigo muchas veces. Él hizo un análisis, ¿verdad? Y ese análisis, pues, él lo hace con bastante conciencia, pero le faltan unas cositas específicas como la realidad humana, como lo que hablamos con este muchacho, que tú no puedes evaluar a estos boxeadores simplemente por unos aspectos. Hay que usar toda la cuestión del por qué no tienen el resultado que quisiéramos. Y cuando tú no tienes hijos, cuando tú eres un muchacho joven, está bien que hayas ido a la universidad, has pasado por 4 o 5 universidades para llegar a tener tu grado y todo eso, pues eso está muy bien. Pero evaluarlos de la manera en que los evaluamos, hay que tener mucha conciencia porque estos muchachos vienen en crecimiento. No necesariamente una medalla dice, Tito no ganó medallas de esas, ¿verdad? Nunca ganó un mundial y fue uno de los grandes en el boxeo. O sea, que hay que tener un poco de conciencia y eso este jueves con unos invitados súper especiales que vamos a sorprender a todo el mundo. Vamos a estar analizando y una de las cosas que vamos a usar es ese análisis que la nota que yo le di a él fue C-. Al principio yo lo miré, esto tiene F, esto no se ve bien, pero yo le di C-. Ese muchacho, muy buen muchacho, Giovanni Pérez de Gino Boxing, síganlo por ahí, ginoboxing.com. Pueden buscarlo, Gino Boxing, y ese muchacho pues creo que va a estar debutando como enviado, corresponsal de los amigos de boxeo cubano este sábado en la cartelera en Puerto Rico, precisamente en Ascenso, que estuvimos hablando con Carlos aquí. Creo que él va a estar cubriendo esa pelea para boxeo cubano, porque creo que el boxeo cubano está auspiciando a una peleadora, Stephanie, que es la única boxeo femenino ahí. Va a pelear con una peleadora de Floyd Mayweather. Y creo que el boxeo cubano los auspició a esta puertorriqueña, que eso es un placer que le hayan pagado por ponerse su camisa. Y creo, no estoy seguro, que Giovanni Pérez va a estar allí con nosotros también, Boxeo Urbano Network, cubriendo ese gran cartel que va a celebrar en Puerto Rico, que eso es buenísimo para el boxeo puertorriqueño, que se vea a través de otros medios por ahí. Y ya ustedes saben, gallimbo.com para los que quieran comprar streaming.